Segundo Congreso Internacional de Investigación y Educación. La escritura en el aula, análisis y propuesta pedagógica realizada por Carelis Álvarez Sarmiento, Carelis Páez Villalba, Gloria Vera de Orozco, Plinio Orozco Vera. En los últimos años la visión de la escritura ha cambiado trascendentalmente, puesto que los estudiantes usan nuevos códigos escriturales provenientes de la moda y las tecnologías, restando importancia a la utilización de los campos lingüísticos. Por tal razón es relevante lo planteado por Echeverría 2003, el cual expresa que la escritura es un proceso de socialización donde los participantes comparten los mismos códigos lingüísticos para referirse a su realidad y coordinar acciones comunes. Al escribir, se realiza más que codificar y decodificar, interpretar y producir diversas formas de ver el mundo, porque el hombre es eminentemente lingüístico, permitiendo interpretar las situaciones que enfrenta en el contexto que se desenvuelve. El proyecto se centró en la escritura teniendo en cuenta lo planteado por Tversky 2007 cuando expone sobre el hecho de escribir como una actividad de construcción del texto propio a partir de textos ajenos, intertextualidad, que da lugar a un producto final fruto del desarrollo de distintas posiciones enunciativas, escriba, escritor, compilador, lector de textos ajenos y propio, página 7, permitiendo así reafirmar que los escritos se generan a través de un diálogo entre escritor y lector que se ha venido desarrollando en los últimos medio siglo, por lo cual existen distintas investigaciones que exponen las diversas formas de escribir, es decir, la funcionalidad de los procesos cognitivos y metacognitivos que utiliza el sujeto que escribe. Ahora bien, para entender esta reflexión escritural en entornos escolares, es necesario conocer que aproximadamente en 2 décadas se ha abordado la problemática en América Latina, el Caribe, España, Portugal, México y Chile. En cuanto a Colombia, busca que todos los estudiantes puedan ingresar a los distintos planteles educativos para que refuercen el proceso escritural. Pensando en esto, el Ministerio de Educación Nacional ha considerado implementar los lineamientos curriculares de lengua castellana, área obligatoria y fundamental 1998, para coadyuvar al desarrollo de la competencia textual, con el fin de fortalecer mediante proyectos pedagógicos estipulados en el Decreto 1860, artículo 36. La importancia pedagógica y didáctica que demuestra esta investigación, es necesario iniciar una reflexión sobre la metacognición aplicada a la escritura. Este término se remonta a la década de los 70 con los estudios de Flavio en 1985-1993, quien utilizó para referirse al conocimiento que las personas tienen acerca de los otros individuos como sujetos conocentes a los procesos cognitivos y a los factores que inciden durante el aprendizaje. Asimismo, son diversas las interpretaciones que han abordado sobre la metacognición de distintas disciplinas, como la psicolingüística y la psicología cognitiva, las cuales dieron lugar a estudios y aplicaciones. La utilidad pedagógica de la investigación radica en el proceso de acompañamiento que se hace a los estudiantes al momento de escribir los textos, lo cual los hace conscientes de la necesidad de mejorar su producción comunicativa desde los planteamientos de la psicolingüística y la textolingüística. Asimismo, la socialización de las teorías y tendencias actuales sobre los procesos escriturales enmarcados en una práctica pedagógica investigativa aporta a los docentes de la institución herramientas didácticas para fortalecer una enseñanza de escritura en los diferentes grados de escolaridad. Igualmente, el valor teórico del presente estudio consiste en la presentación y argumentación de las concepciones de distintos autores a través de la revisión de estudios a nivel nacional e internacional, artículos de investigación y otras fuentes conceptuales. La escritura como objeto de estudio en Colombia hace evidente los resultados de las pruebas saber 9º grado a 11 grado y bajo desempeño en la producción escrita. Por ende, la investigación se centró en los procesos escriturales que desarrollan los estudiantes pertenecientes a la institución educativa Gabriel Scorza Gravini, puesto que demuestran dificultades en las categorías de los niveles escriturales, intertextual, textual y extratextual. Considerando lo anterior, surge el siguiente interrogante: ¿cómo fortalecer la escritura en la acción pedagógica utilizando la metacognición en los estudiantes de 10º grado de la institución educativa Gabriel Scorza Gravini? ¿Cómo se realiza el proceso en el aula? El estudio es de investigación cualitativa con enfoque etnográfico. Para el primer término de investigación cualitativa se tuvo presente lo planteado por Jiménez y Domínguez 2000, citado por Salgado 2007. Los métodos cualitativos parten del supuesto básico de que el mundo social está construido de significados y símbolos. De ahí que la intersubjetividad sea una pieza clave de la investigación cualitativa y punto de partida para captar reflexivamente los significados sociales. La realidad social así vista está hecha de significados compartidos de manera intersubjetiva. El objetivo y lo objetivo es el sentido intersubjetivo que se atribuye a una acción. La investigación cualitativa puede ser vista como el intento de obtener una comprensión profunda de los significados y definiciones de la situación tal como nos
la presentan las personas, más que la producción de una medida cuantitativa de las características o conducta, página 1. Lo anterior fundamentó la perspectiva del trabajo por proyectos, puesto que permitió estudiar la realidad del salón de clase, dejando de lado la subjetividad y rescatando de forma objetiva la información minuciosa y necesaria para iniciar el proceso de mejoramiento. Por lo tanto, el contexto observado se analizó teniendo presente los sucesos efectuados en el aula, es decir, se captó los comportamientos manifestados por los estudiantes ante las explicaciones que la docente realizaba respecto a los procesos escriturales. Esto fue de gran importancia para comprender mejor el origen de las dificultades, ya que generó veracidad ante los resultados. Además, adquirió mayor relevancia debido a que coexiste un vínculo entre las investigadoras y el ente educativo como maestras en ejercicio en esta institución. Lo plantea Ward en 2007 cuando sostiene que es necesario primero que exista una estrecha relación entre el investigador y la comunidad involucrada, porque solo de esta forma la situación o fenómeno estudiado se podrá comprender, explicar, interpretar con mayor profundidad y detalle. Resulta pertinente utilizar la pedagogía por proyectos, puesto que conllevó a incluir los pensamientos o concepciones, costumbres, tradiciones, relaciones, estudiante-docente, principios y normas del contexto en el que se desenvuelve y se desarrolla el proceso escritural. Asimismo, generó aportes para comprender el comportamiento o conducta individual en los educandos, relacionado lo mencionado con los resultados arrojados en la prueba. Ahora bien, inició el proyecto con 180 estudiantes de educación media grado 10º. Se discutió con los estudiantes la actividad de leer y escribir sobre diversos temas que fueran de sus intereses. Al final decidieron un tema de interés social, el aborto. Después de indagar y leer varios textos, se les motivó para que realizaran un primer borrador de escritura de al menos una página con su opinión, con el fin de obtener unas muestras reales sobre las cuales se podía trabajar la interacción desde el mismo contexto lingüístico. Se tuvo en cuenta el desarrollo de la producción textual de los estudiantes, en el caso del texto argumentativo, propuesto por ellos porque deseaban conocer las diferentes posturas respecto a la temática del aborto, con el propósito de comprender críticamente y luego escribir desde sus saberes previos. El proceso escritural se propuso después de la indagación colectiva sobre la temática de su discusión. Luego se tomaron los escritos completos de los estudiantes para el análisis basado en los niveles de producción de textos, los cuales toman importancia en la voz de Pérez 1998, cuando expresa que los estudios comparativos de diferentes tipos de textos son una excelente estrategia para identificar particularidades de los diferentes textos. Por ejemplo, en cuanto al reconocimiento de una superestructura con textos, estrategia y coherencia y cohesión, etc. Página 64. Los textos iniciales se analizaron entre pares quienes poseían la rejilla propuesta en los lineamientos curriculares y luego se releían para volver a reescribir teniendo en cuenta las sugerencias originadas en el intercambio de lectura y valoración. Si procede, se describirá la muestra y la forma de muestreo, así como se hace referencia al tipo de análisis estadístico empleado. Si se trata de una metodología original, es necesario exponer las razones que han conducido a su empleo y descubrir sus posibles limitaciones, presentado con precisión para la comprensión, en su caso, de la investigación. Análisis caso 1, nivel A local. 1. El aborto para algunas partes del mundo no son legales. Se produce una proposición primera línea, no cuenta con concordancia con sujeto y verbo, el aborto son primera y segunda persona. La proposición es inventada, uso de la coma. 2. No son permitidos a solo que haya sido por acoso sexual, deformación del feto, y hay personas que simplemente no lo quieren y prefieren irse por el lado fácil. Se produce una proposición primera línea, interrumpida por una coma mal ubicada. La proposición no cuenta con concordancia de sujeto y número, puesto que es evidencia un sujeto indirecto en segunda persona plural y un verbo segunda persona del singular, que además no es coherente con lo que quiere expresar la escritura correcta, haya verbo hacer. Nivel B, coherencia global. Entendida como una propiedad semántica global del texto y referida al seguimiento de un núcleo temático a lo largo de la producción macrotextual. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que el texto estudiante caso 1 mantiene de forma global un eje temático relacionado al aborto, aunque a lo largo del texto presenta un nivel de coherencia lineal anómala.
ya que no utiliza los recursos textuales que definen las relaciones lógicas o jerárquicas entre las oraciones. Nivel C, coherencia lineal. De manera general, el texto producido por el estudiante caso 1 mantiene dificultades notorias analizadas minuciosamente en un principio desde el nivel A. Estas hacen referencia a incorrecta hilación de proporciones entre sí, es decir, el establecimiento de relaciones y jerarquías de las mismas para construir una unidad mayor de significado, o lo que se denomina párrafo dentro de un mismo texto. Dicho proceso no es realizado por el educando, por el contrario, presenta un cuerpo textual extensivo sin división de párrafo. Nivel de pragmática. En referencia al nivel pragmático, el objeto de estudio muestra de manera general tener claro el tema del cual debe opinar. Por tal razón, durante toda su producción, evidencia una secuencia de oraciones que se refieren a este, aunque en la misma medida no cumpla con las reglas de coherencia textual entre sí. Más adelante podemos observar otros casos: análisis de caso 2, análisis de caso 3, análisis de caso 4. Teniendo en cuenta lo planteado por Kazan en 1993, escribir significa mucho más que conocer el abecedario, saber juntar letras o firmar el documento de identidad. Quiere decir ser capaz de expresar información de forma coherente y correcta para que la entiendan otras personas. Página 2. Con base a lo anterior, tomó sentido el análisis escritural abordado, ya que el proceso para escribir conlleva mayor complejidad, puesto que no solo se limita a una simple transcripción de códigos lingüísticos. Por el contrario, es un proceso articulado donde los componentes semántico, sintáctico, pragmático y relacional cumplen una función primordial en la coherencia y cohesión del texto escrito. Por tal razón, las conclusiones obtenidas del análisis de las producciones de los estudiantes de 10º grado no se encuentran en un nivel satisfactorio en cuanto al proceso escritural correspondiente al grado escolar mencionado, de acuerdo con las exigencias o obligaciones establecidas por los lineamientos curriculares de lengua castellana 1998. En primer lugar, respecto al nivel A referido a la coherencia y cohesión local, la producción analizada evidenció incorrecta segmentación de proposiciones o inadecuada formulación de enunciado. Del mismo modo, no presenta concordancia entre las clases palabras sujetas. A nivel B, enfocado a la coherencia global, específicamente a las propiedades semánticas del texto, es decir, en el seguimiento del núcleo temático en una producción textual, asimismo la relación y correspondencia entre el tema del título y los subtemas abordados en la extensión de los escritos. En este sentido, se rescata el hecho de que, a pesar de las dificultades para efectuar correctos niveles de coherencia y cohesión en el texto analizado, el estudiante mantuvo un eje temático a lo largo de todo el escrito. En el nivel C, denominado como coherencia y cohesión lineal, entre proposiciones, ideas principales y secundarias que sirven para construir una unidad mayor, párrafos. Para la ejecución de lo anterior es indispensable el empleo de recursos cohesivos, como son los conectores señalizadores y signos de puntuación, lo cual no se reflejó en la muestra textual del estudiante, puesto que solo utilizó algunas comas al inicio del escrito. En cuanto a la continuación del escrito, omitió el uso de la veracidad de los signos de puntuación. Como resultado, y por el contrario presentó una sola extensión textual. Por último, el nivel de nombrado pragmático responde a los elementos contextuales e intencionalidad del interlocutor, la pertenencia y el tipo de texto. El estudiante manifestó en su producción textual un intento por mantener la secuencia temática, pero prevaleció dificultades en cuanto a la superestructura tipo de texto, lo cual generó poca pertinencia a la dimensión. Introducción. La escritura es un proceso de comunicación fundamental que permite enriquecer el desarrollo intelectual del hombre. Lo mencionado se corrobora con lo planteado por Kazan en 1995. Escribir significa mucho más que conocer el abecedario, saber juntar letras o firmar el documento de identidad. Quiere decir ser capaz de expresar información de forma coherente y correcta para que la entiendan otras personas. Página 2. Por tal razón resulta necesario hacer la producción escrita de los asistentes de 10º grado de la institución educativa Gabriel Escorcia Gravini de Soledad. A su vez, este incentive el gusto e interés por la escritura en los ámbitos de su vida. Ahora bien, la propuesta titulada Monitorea tu producción textual aborda la escritura como un procedimiento autorregulado de los individuos, promoviendo un proceso autónomo escritural que despierta el interés de manera sencilla, creativa y divertida. Lo anterior se soporta bajo una documentación teórica cognitiva y metacognitiva de Hayes y Flower 2012, la planificación reflexiva, transcripción y revisión por otra
Por otra, Flavel 1981, citado por Correa, Castro y Lira 2002, expresa que el conocimiento metacognitivo, autorrealización o conciencia metacognitiva se refiere al conocimiento del individuo acerca de sus propios recursos cognitivos, de las demandas de la tarea y de las estrategias que se usan para llevar a cabo un trabajo cognitivo con efectividad. Esto sirvió para plantear la propuesta y planificar las herramientas en coherencia con la investigación pedagógico. Consta de 3 talleres. Cada uno se encuentra en fortalecer de forma ordenada las etapas, momentos de realizar el escrito. Se aclara que son una guía para fortalecer la escritura metacognitiva en el aula, recomendada por las docentes y estudiantes. ¿Cómo mejorar la escritura en los estudiantes? Objetivos: implementar las estrategias metacognitivas necesarias para fortalecer la escritura en los estudiantes de 10º grado de la institución educativa Gabriel Escorcia Gravini de Soledad. Diseñar tareas fundamentales en estrategias metacognitivas desde el enfoque sociocultural de la escritura. Diseñar una guía de evaluación que permita reconocer los avances de los estudiantes de cada taller. Talleres propuestos: taller 1, organizo mis ideas; taller 2, escribo y superviso el escrito; y taller 3, evalúo el escrito.